Hola a todos, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de poderlos tener acá. Esperamos que todos estén igual de felices como nosotros. Esta noche les prometemos que vamos a aprender mucho, vamos a responder de un tema que nos han pedido mucho. Hoy vamos a hablar de los testigos de Jehová. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa de Cheo y Vivi. Les damos la bienvenida, gracias por estar nuevamente conectados con nosotros, gracias por ser parte de nuestra comunidad, de nuestra familia. Hoy con un tema muy importante, como lo decía mi esposo, vamos a seguir hablando acerca de sectas, religiones, y hoy nos corresponde una secta muy conocida que son los Testigos de Jehová. Así que no se desconecten, pero antes de eso queremos que se sientan bienvenidos en este lugar, de pronto ustedes de su casa, nosotros desde aquí, pero siempre conectados como lo somos, como una familia. Amor, ¿cómo estás hoy? Hola amor, ¿cómo estás? Muy feliz de poder estar con todos ustedes en una noche donde siento que es un tema que nos va a servir muchísimo, porque siento que en especial los Testigos de Jehová como secta representan muchas preguntas. Hay muchos cristianos que normalmente se dejan confundir por muchas semejanzas, por la forma en que ellos comparten su doctrina a las personas que son cristianas evangélicas. Entonces, creo que va a ser un tema que no solamente es retador para nosotros, obviamente, como siempre lo decimos, lo hacemos con el mayor respeto y con la mayor humildad, pero muy feliz y muy animado porque creo que cada vez aprendemos un poco más. Así es, entonces antes de comenzar con este tema tan importante, les recordamos nuestras redes sociales. Recuerden que estamos a través de Facebook, YouTube, de Instagram. Ahí estamos subiendo mucho contenido diario, casi que semanal hemos subido varias cosas, así que estén pendientes. También recuerden que este contenido está a través de Spotify, en donde usted nos podrá escuchar desde su casa, desde su carro, desde donde esté, sin necesidad de tener que vernos, sino puede escuchar todos los episodios, todas las temporadas que tenemos, porque llevamos mucho tiempo subiendo bastantes temas y temporadas muy especiales. Estamos a punto de culminar esta temporada, que es Verdad o Engaño. Hoy hablando de los Testigos de Jehová, seguramente quedará un solo programa más acerca de todos estos temas y ya entraremos en una nueva temporada que les estaremos avisando para que estén muy pendientes. Así que, sin más preámbulo, pues bueno, arranquemos porque el tema es largo. Antes de arrancar, simplemente voy a decir, recuerde que esto es un resumen muy conciso, es en una hora, donde no nos permite extendernos teológicamente punto por cada secta, por cada religión. Así que si usted está interesado, investigue, lea, busque, porque son temas que creo yo que todos debemos conocer para estar bien cimentados, para no dejarnos llevar ni para un lado ni para el otro, sino simplemente seguir lo que dice la palabra de Dios. Así es. Entonces, como bien lo dijiste, ¿qué te parece si comenzamos orando, le entregamos este tiempo a Dios? A mí siempre me gusta que los programas sean muy dinámicos. En ese sentido, creo que para que un programa sea dinámico y funcione, sobre todo cuando se tocan temas espirituales, creo que hay que disponer el corazón. Por eso le pido que por favor no nos deje orando solos, que allá en casa usted cierre sus ojos, hable con Dios y pueda hacer una oración de corazón. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos, que nos acompañe y que acompañe a todas las personas que se están conectando en estos momentos a través de las redes sociales. Oramos, Señor, por cada hogar, oramos para que cada familia, Señor, donde llegue esta palabra, pueda ponerla en práctica, para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan defender su fe y sobre todo para que ellos puedan estar realmente cimentados en Cristo, que es la roca de nuestras vidas.
Hoy quiero darte gracias por la vida de mi esposa, por mi vida. Nos abandonamos en tus manos, te entregamos cada palabra, te entregamos cada pensamiento y te decimos, Padre, que te amamos. Hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para empezar el tema de los testigos de Jehová, quiero iniciar con una frase que yo creo que tú nos puedes explicar muy bien. Uh-huh. Y esa frase dice, un error da origen a otro error. ¿Por qué para hablar de los testigos de Jehová debemos comenzar con esta frase? Sí, de hecho cuando estábamos investigando todo respecto a esta secta, pues nos impactó mucho que de un error, que ya vamos a hablar de eso, pues surgiera otro gran error como lo es esta secta. Y digo gran error porque vemos a nivel mundial muchas personas que siguen esta corriente. Entonces, claro, llega a ser un impacto en donde uno dice, wow, ¿cómo es de peligroso que una persona interprete o malinterprete a su forma las escrituras y dé origen a movimientos como estos? Pues resulta que vamos a hablar del fundador de los Testigos de Jehová. Él se llama Charles Taze Russell, un hombre que nació en los Estados Unidos en el año 1853 y que desde muy joven estudió la Biblia, le gustaba estudiar la Biblia. Sin embargo, venía de una corriente que se llaman los adventistas del séptimo día. Exacto. Ahí es donde esta frase toma relevancia y es porque no viene del cristianismo, o sea, no tenía una fe correcta, sino que viene de un movimiento donde también hay muchísimos errores doctrinales y de ahí se desprende ya su necesidad de buscar otra cosa y de formar una nueva ideología o un nuevo pensamiento que se convierte ya después en esto. Ahora bien, yo solamente quiero hacer una analogía, o más bien quiero hacer un apunte preguntándole a todas las personas que nos están viendo sobre qué conocimiento o qué es lo que usted conoce de los testigos de Jehová. Lo hicimos con la cienciología. Me gusta que usted de pronto de una forma muy activa pueda interactuar con nosotros y nos deje sus comentarios. Creo que decidimos hablar no solamente porque muchos nos lo pidieron, sino porque siento que son muy visibles. O sea, creo que en algún momento todos hemos podido cruzarnos con personas que profesan esta fe. Los vemos muchas veces en la esquina de los barrios, no sé, en las distintas ciudades donde se encuentran. Son muy visibles. Ellos normalmente se encuentran allí repartiendo su revista que se llama El Atalaya. Tienen que identificarlos porque algunas veces para las personas que son muy distantes a estos temas se confunden con personas cristianas evangélicas. Muchas veces piensan que están evangelizando, compartiendo el evangelio y muchos se acercan y sucede que se encuentran con una enseñanza completamente diferente. Por eso cuando usted vea de pronto una persona que le esté entregando una revista que se llama El Atalaya, entonces usted ya sabe que está hablando con un testigo de Jehová. Entonces, bueno, déjenos ahí los comentarios. Nos estabas diciendo sobre su fundador. Qué importante es de pronto identificar a estas personas que le dan origen a todos estos credos. Lo hicimos con la cienciología y bastaba con solamente remontarnos con que la persona que daba inicio a toda esta corriente de pensamiento era una persona que había dedicado toda su vida a ser escritor de ciencia ficción. Entonces como que todo eso que parece sacado de una película literalmente fue hecho y construido como se construyen las novelas o las películas de ciencia ficción. En este caso sucede algo bastante, yo no lo llamaría similar, pero algo que sí identificamos es que es una persona que traía muchos conflictos con su fe. Justamente se desprende de su doctrina o su corriente de pensamiento. Como bien dice, él perteneció al movimiento del séptimo día, los adventistas, y a partir de allí él comienza a elaborar toda su teoría. Sí, resulta que hubo una de las doctrinas de los adventistas que no le pareció agradable o no le gustó o no estuvo de acuerdo, que es acerca del castigo eterno y de
pues el castigo eterno para el pecador y el no arrepentido. Resulta que más o menos en 1878 él se separa de los adventistas a causa de la doctrina de la expiación de los pecados, y de esta manera él empieza a escribir bastante, empieza a hacer sus propios estudios basados sí en la Biblia, pero en sus propias teorías, y es allí donde nacen libros como El Atalaya de Sión, La Torre del Vigía y El Heraldo de la Presencia de Cristo. Todos estos libros resultan ser ya como el fundamento de todo lo que viene después, porque los Testigos de Jehová en sí empieza a ser un proceso para convertirse ya en una secta establecida, si lo podemos decir así. Si usted quiere investigar más acerca de los adventistas y qué decían ellos, puede buscar acerca de su fundador, que es William Miller. Es el fundador de los adventistas, y ellos básicamente, por solo tocarle un punto, ellos no creen en que Cristo expió los pecados. Entonces, ahí ahí ya empezamos a ver otras doctrinas completamente desfasadas, y de ahí nacen los Testigos de Jehová. Resulta que en 1884 él empieza a formar, o se forma más bien con todas las personas que él ya había empezado a tener a su lado, un movimiento internacional. Fíjate la palabra, porque esto ya es grande, o sea, no era algo poquito. Él estaba en los Estados Unidos, pero esto se vuelve un boom. Un movimiento llamado Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía. Y de ahí empiezan a surgir muchos nombres. De hecho, hay uno que se llama los Ruselanos, una cosa así, de los Atalayas, de no sé qué, hasta que en 1931 ya se conoce el nombre oficial como Testigos de Jehová. Pero fíjate las fechas, ¿no? Y me parece muy importante que tú nos dices de 1884 y hablas de un movimiento internacional. Y en estos tiempos, pues bueno, hablar de un movimiento internacional es súper fácil a través de las redes sociales. Tú puedes, no sé, este mensaje está llegando a muchas naciones en estos momentos. En esa época, donde no existían las redes sociales, donde las comunicaciones entre diferentes partes eran difíciles, lógicamente el impacto que sus escritos tenían fueron bastantes. Claro. Y creo que, vuelvo yo digo, hay algo que es muy interesante en toda la evolución de las sectas, y es que muchos de los escritores comienzan haciendo un ejercicio que va más allá de escribir, digamos, un libro sagrado, de escribir una enseñanza profunda, inspirada, como por ejemplo es la Biblia, que es un libro sagrado. Ellos comienzan a escribir de pronto sus propias filosofías, sus propios pensamientos, y a partir de allí ellos comienzan a elaborar muchas novelas o libros. Estos libros en esa época comenzaron a expandirse, y esto no solamente es un fenómeno que pasa con el señor Charles Russell, sino que también sucede con muchos otros de los fundadores de movimientos de sectas, que hacen un libro, de un momento a otro comienza a ser un libro muy vendido, un libro que comienza a ser repartido en muchos lugares, y a partir de allí comienza su boom, y al tener un impacto tan grande en la sociedad es donde se crean las oportunidades para que estos libros se vuelvan casi como libros sagrados que reemplazan las enseñanzas de los verdaderos libros sagrados. De hecho, y a propósito de lo que estás hablando, resulta que Russell escribió 6 volúmenes. O sea, volúmenes, estamos hablando de libros gigantes, los cuales llamó Estudio en las Escrituras, y dijo que esa era la explicación más clara de lo que se había hecho del plan divino, porque él afirma que Jehová le había revelado todo el plan de forma precisa, y todo el propósito que iba a tener y la voluntad de él. Por eso es que hay algo muy importante aquí que notar, y que lo vamos a estar diciendo a medida que vamos leyendo, y es que cuando él afirma que Jehová le dio todo el plan, él, y de hecho los adventistas, años atrás sucedió lo mismo, se atrevían a dar fechas de acontecimientos muy puntuales bíblicos que iban a suceder, y ellos daban fechas y hacían creerle a sus feligreses que esto iba a suceder. Entonces acá vemos cómo hay una manipulación de lo que según ellos dicen Jehová me dijo, y cómo se lo transmiten a sus adeptos, dando incluso fechas, que la Biblia nos dice, ojo con eso, porque uno no puede hacerlo. Entonces fíjate, y antes de entrar ya para ver
muchos de los errores que yo creo que en mentes con una lógica o con una racionalidad promedio deberían dar sepultura a todas estas enseñanzas. Este señor comienza a equivocarse, ya los vamos a meter, pero es importante mostrar cómo es que se expanden todas estas falsas enseñanzas. Entonces tú ahorita, por ejemplo, y entiendo que lo hagamos de esta forma porque en una hora es muy difícil resumirlo y profundizar en muchos de los temas, pero estábamos hablando que tú nos dices que él escribió 6 volúmenes que se llamaron Estudios de las Escrituras. En las ¿cierto? Escrituras. Antes de esto, cuando él comienza a encontrar todos los conflictos que tenía a través de su creencia o de su sistema de creencia por medio de los adventistas, entonces él ya había escrito otros libros, ¿cierto? Y esto yo quiero que usted los tenga porque más adelante van a dar origen a lo que ellos comparten, que es la revista del Atalaya. Entonces, este señor ya había publicado antes de esto el Atalaya de Sion, que fue el que tú mencionaste, la Torre del Vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo, más 6 volúmenes. Si usted se da cuenta, fue una persona que pasó mucha parte de su vida escribiendo muchas de las conclusiones que él a nivel personal pues tenía. Ahora, una persona en este punto podría decir, wow, es una persona estudiosa, es una persona a la que deberíamos darle algo de credibilidad, dado que pasó mucho tiempo escribiendo. Pues bien, ahora sí nos vamos a meter en qué fue lo que él escribió y cuáles fueron de los errores que lo llevaron a que muchas de sus conclusiones o que sus tesis comenzaran a ser contrastadas con toda la verdad y que carecieran de un sentido o que carecieran de la verdad. Hay que decir algo antes y es que este hombre en esta época tuvo muchos problemas con la justicia de Estados Unidos. Ah, claro. Bastantes, porque él fue juzgado, varias veces tuvo que ir a juicio por inmoralidad y por negocios fraudulentos, por estafar a la gente. Resulta que él cogía semillas de trigo, semillas de frijoles, sí, y las ponía en algo y las vendía diciendo que este era el trigo milagroso, que este era el frijol milenial, cogía semillas de algodón y decía que este era semillas de algodón divino, y realizaban muchos remedios naturales para enfermedades, y todo esto le dio un lucro impresionante que para la justicia de Estados Unidos era una completa estafa. Entonces él tuvo que ir muchas veces a juicio. Él decía que si tú tenías esto en tu casa, seguramente ibas a ser grandemente prosperado, que no te ibas a enfermar de nada. Bueno, nada diferente a lo que ahora vemos en distintas creencias, en distintas sectas, e incluso me atrevo a decir, y perdónenme lo que voy a decir, hasta en el cristianismo ha llegado a pasar esto, que se venden cosas que porque el pastor ruró, que porque hizo esto, que porque lo trajo de yo no sé dónde, y eso hace que genere pues negocio, dinero. Y él tuvo muchos problemas con esto. Entonces, fíjate, porque eso seguramente ahorita tú lo vas a profundizar un poco más. A mí me gusta de alguna manera acercar a las personas en los tiempos, en la época, o sea, darle un contexto, pero también dar un contexto geográfico en donde estaba pasando todo esto. Como bien lo explicaste en un comienzo, esta secta comienza o da lugar en los Estados Unidos. Y cuando tú nos dices que este señor tenía un problema con la justicia de los Estados Unidos, pues casi que todas estas sectas en los Estados Unidos han representado siempre una amenaza constante a su sistema de justicia. Total. Y esto porque la pregunta nace es ¿hasta qué punto van tus libertades? ¿No? La libertad de religión, la libertad de creencia, de culto, de expresarte libremente, etcétera. Y lógicamente muchas personas como este sujeto quisieron sacar beneficio o aprovecharse de muchos de los derechos que en los Estados Unidos se otorgan. Entonces, para simplemente hacer una mención, en Estados Unidos tenemos, para las personas que viven en esta parte del mundo, en Latinoamérica, ellos tienen un sistema de justicia que se llama el Common Law. Y es un sistema que está dividido, tiene un montón de cosas, pero hay que recordar que ellos son un sistema federal donde hay una justicia que es la del Estado y una justicia
que es la justicia de la federación que aplica a todo el territorio de los Estados Unidos. Muchos de los casos que tuvo el señor Russell llegaron a la Suprema Corte. Total. ¿Por qué? Porque él lógicamente no solamente tenía acusaciones que se les hacían formalmente por estafar vendiendo cosas entre comillas milagrosas, que era lo que tú nos estás explicando, sino que también muchas veces quiso evadir los impuestos. En otros momentos que vamos a ver, fue una de las religiones a las que la justicia de Estados Unidos más hizo un seguimiento para tratar de buscar una regulación, sobre todo cuando se trataba de los menores, porque ellos, por ejemplo, tienen algunas creencias como, por ejemplo, el no comer sangre, no aceptan las transfusiones de sangre, aun cuando su vida puede estar en riesgo. Entonces, lógicamente, todas estas cosas fueron un reto. Y es allí donde comienza a hacer mucho eco estos escándalos que tenían, que prácticamente lo copió hoy en día gran parte de la doctrina de la prosperidad, porque este señor fue uno de los primeros que inventó el trigo sagrado. Sí, el frijol milenial y bueno, una cantidad de cosas que adjudicaban a que les podía dar más prosperidad. Él también fue a la corte por su divorcio. Un hombre que se divorció y bueno, tuvo un montón de problemas de la justicia que usted lo puede investigar y él finalmente muere el 9 de noviembre de 1916 a la edad de los 65 años. Cosas importantes y relevantes que él puntualmente enseñó. La primera, que los tiempos de los gentiles terminaron en 1914, ya que la Primera Guerra Mundial daba comienzo a un nuevo orden. O sea, como estábamos en un momento sociopolítico complejo, que era la Primera Guerra Mundial, pues todo esto desató a que él diera algunas interpretaciones de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, y ojo a esto, que de pronto, amor, me parece muy útil para las personas que son cristianas y nos ven, que sobre todo les gusta mucho el tema de la escatología. Total. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos los tiempos de acuerdo a los tiempos de la Biblia. Y dar fechas. Una cosa es decir, hey, estamos seguros que estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros, las personas que estudiamos la Biblia, sabemos que estamos en el valle de la iglesia. Consideramos que es un tiempo de gracia que Dios le ha dado a la iglesia para que se arrepienta, para que vuelvan a Él. Pero estamos seguros que los tiempos del regreso de Cristo están cerca. Sí, total. Si alguien nos pregunta, pero tanto como decir o interpretar que si hubiera una tercera guerra mundial, esto ya es un apague y vámonos. Que nos falta tanto, que es tal día, que es a tal hora. Me parece pertinente, no sé, hacer algún tipo de foro, un congreso y que usted pueda de forma personal sacar algún tipo de posición, eso es completamente válido, pero lo que no es correcto es que usted comience a interpretar y a enseñar como si fuera una verdad, porque le puede ocurrir lo que le pasó a esta persona. Ese señor vio que había un boom, la Primera Guerra Mundial, y él dijo, esto es un apague y vámonos, acá va a cambiar todo. Y esto fue lo que lo llevó a cometer muchísimos errores que él mismo tuvo que reconocer. No, de hecho, ponle cuidado a estas fechas y lo que sucede después. Él decía que en 1915 todos los gobiernos del mundo actual serían disueltos y derribados, cosa que no sucedió. O sea, pasó la Primera Guerra Mundial incluso y aún así los gobiernos mundiales seguían ahí. Ahora, la Primera Guerra Mundial fue desastrosa, ¿no? En cuanto a muerte fue... O sea, todas las guerras traen muchas cosas. Pero no se acabaron ni se destruyeron. Pero lo que de pronto el señor Russell no alcanzó a ver o no alcanzó en esos momentos a tratar de entender es que ya en 1945, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, íbamos a estar en un escenario que produjo el doble de muertes, el doble de impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial. Exacto. También dijo que en 1914 todas las iglesias serían destruidas, algo que tampoco sucedió. Cuarto, que en la batalla de Armagedón sería en 1915. Sí. O sea, que prácticamente se acabaría el mundo en 1915, cosa que tampoco sucedió. Ahora, ojo con eso, que ese dato no es menor el que tú me estás dando, porque hoy en día yo he escuchado a muchos estudiosos, y hablo en términos cristianos, que muchos de pronto
y no quiero abrir un debate, pero para muchos que no creen en el arrebatamiento, que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, muchos interpretan que la Tercera Guerra Mundial, que es lo que este señor llama como la Guerra del Armagedón, que la Tercera Guerra Mundial puede significar el comienzo de la tribulación, y comienzan a teorizar y comienzan a decir prácticamente que el fin de los tiempos no es No el es que que esté muestra en la cerca, Biblia, ajá. sino es lo que ellos pueden interpretar que fue lo que le pasó a esta persona. También dijo que en 1914 la Iglesia Católica Romana se acabaría, cosa que ahorita en este mismo instante, 2024, vemos a una Iglesia Católica Romana instaurada, puesta con su papa y sus... Sí, no Bueno, sabemos si todos sus fortalecida, gobiernos, pero por lo está ahí, menos no se está acabó. ahí. Ajá. Y los países que abiertamente se declaran católicos Ahí sigue. siguen estando apoyando a la Iglesia Católica. Dijo también que en 1914 marcaría el fin del mundo en el sentido de que en el sentido del orden social y político, cosa que ahora vemos, pues la misma política, vemos grupos, vemos gobiernos, vemos todo esto. ¿Qué sucede? Que al ver que no se cumplieron todas estas fechas, ellos, para no quedar mal, las pospusieron. Entonces ahí empiezan ellos a teorizar y a decir, no, lo que pasa es que sí era aquí, pero aquí sucedió algo, pero acaba de suceder después otra cosa, y empiezan a armarlo de tal forma que la gente pues no diga, uy, nos mintieron. No, ellos son bastante estrategas para hacerlo. Resulta que cuando muere Russell es reemplazado por un hombre que se llama Joseph Franklin Rutherford, que es un hombre bien importante, si usted va a estudiar, muy importante y muy puntual, también para los testigos de Jehová. O sea, Claro. tanto Russell como Rutherford son dos hombres pilares de esta Ahora, secta. ¿qué hay que decir de esto? Ya que van a ser la segunda cabeza más visible de este Exactamente. movimiento. Y es que, aunque suene injusto si se quiere con el señor Russell, Russell pasó toda su vida teorizando, escribiendo, dedicó gran parte de su vida a que sus enseñanzas llegaran hasta los últimos rincones, y en gran parte logró su cometido. Y podemos decir que fue una persona que se preparó, pero ¿qué sucedió con el señor Rutherford? Que fue la segunda persona que de alguna manera lo reemplazó. Pues que esta era una persona que era un abogado de profesión, fue juez de los Estados Unidos, lógicamente conocía todo el sistema, y esto hizo que él llevara todas estas enseñanzas que había hecho Russell a la sociedad americana y que pudiera contrastarse con muchos problemas sociales. Entonces, él se enfrentó muchas veces a la justicia. Esto hizo que justamente, ya digamos que a través de los 1900 y todo esto, prácticamente que en el siglo pasado, nosotros vemos que en los Estados Unidos, por medio de los medios, todos los escándalos que se generaban fueron utilizados como un método para expandir su conocimiento, ¿no? Les daban un espacio para que ellos pudieran enseñar, para que ellos pudieran decir, nos están persiguiendo, esto no es así, y lógicamente esto les dio un lugar bastante grande. Así es. Bueno, resulta que este señor, como tú bien dices, era un hombre estudiado, mucho más estudiado que Russell. Entonces, digamos que tenía una imagen de más certeza de lo que él estaba diciendo. O sea, si él decía que era negro porque el señor sabía y era estudiado y todo eso. El caso es que él enseñó cosas muy particulares que hay que tener en cuenta, que es que la primera es que todas las iglesias organizadas, menos la de los testigos de Jehová, son organizaciones diabólicas, y que desde los tiempos de los apóstoles la iglesia cristiana era apóstata. Entonces ahí ya vemos que solamente ellos se adjudican como la verdad absoluta, y que todas las iglesias, llámele lo que le llame, eran organizaciones diabólicas. También decía que el gobierno o los gobiernos políticos eran del diablo, y que ni siquiera se debía izar bandera porque esto era como un acto de idolatría. Se opuso al servicio militar, se opuso rotundamente a pagar impuestos, se opuso a todo lo que tenía que ver con el gobierno, porque él decía que era adulterio contra Dios, y resulta que por todo esto él termina encarcelado. Ahora, yo quiero decir algo muy importante, porque las personas dirán, bueno, y con todo esto, ¿cómo es que hay millones de personas que pertenecen a los testigos de Jehová alrededor del mundo? Pues sucede que todas estas luchas que parecen menores dieron lugar a que muchos de los estados
vuelvo y digo, usted tiene que pensar que eso sucedió en los Estados Unidos, que si estamos hablando, por ejemplo, del estado hoy en día de la Florida, es muy diferente en toda su estructura, en su sistema político, en sus principios, en sus valores, que por ejemplo estar hablando del estado de California. Lo hablo hoy en día para que usted vea un contraste. De entrada vemos que unos son republicanos, los otros son demócratas, y aunque a usted le parezca un dato menor, pues resulta y sucede que en diferentes estados muchos jueces le dieron la razón a este señor. ¿Y esto qué ocasionó? No solamente que les dejaran funcionar, sino que muchas veces ganaran demandas que eran multimillonarias, y lógicamente esto hizo que esta organización tuviera un crecimiento tal que hoy en día ellos cuentan con un montón de beneficios para las personas que pertenecen, sobre todo en los Estados Unidos. Les pongo un simple ejemplo. En los Estados Unidos el seguro médico, digamos que la parte médica en los Estados Unidos es muy costoso. Es una salud de calidad, pero es una salud que cuesta mucho dinero. Pero para ponerles un ejemplo, en Estados Unidos o tú puedes tener un seguro público de salud que te puede cubrir hasta ciertas cosas, ciertos montos, no es universal. Como no es universal, entonces eso quiere decir que tú puedes, si no quieres pertenecer o no estás dentro de los grupos que cobija estos seguros del gobierno, tienes que buscar un seguro privado. Dentro de esos seguros privados, por ejemplo, está un seguro que es muy llamativo, que es el seguro médico de los testigos de Jehová. Sí, que es independiente de ellos. Claro, es de ellos propiamente. Ellos tienen muchas veces sus propias clínicas, tienen sus propias cosas, sus propios manejos. Así que es una organización que no solamente se remonta a una organización interna que está en iglesia, sino que es una organización que, como bien lo dijiste en un comienzo, se hizo una organización internacional a nivel mundial que se maneja de una forma tan organizada que les proporciona muchos beneficios no espirituales, y con esto quiero puntualizar a muchas de las personas que asisten o que van a estos lugares de culto. Exacto. Y no, y de hecho, con respecto a lo que estábamos hablando de lo que el señor Rutherford no estaba de acuerdo, pues la Biblia en sí nos enseña a separar las cosas de Dios y a separar las cosas del ser humano. De hecho, si vamos a Lucas capítulo 20, versículo 25, dice: entonces Jesús les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no podrían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta se callaron. O sea, Jesús nos dice, bueno, una cosa es el gobierno al cual debemos someternos, tal y como dice Romanos 13, 1 al 6, que rápidamente le dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y ahí usted puede leer hasta el versículo 6. Pues Dios nos pide, bueno, sepáralo. O sea, una cosa es que tú cumplas con las cosas gubernamentales que te exige tu país, o sea, tus pagos de impuestos, ser un ciudadano, todo esto. Y otra cosa es separarlo de las cosas de Dios. De hecho, les voy a dar una lista que va a aparecer aquí en pantalla de versículos que usted puede ver lo que nos dice Cristo en la Biblia. Por ejemplo, está lo que les leímos ahorita, Lucas 20, 25, Romanos 13, 1 al 6, Tito 3, 1, Mateo 22, 17, 21, Mateo 17, 24, 27, Primera de Pedro 2, 13, 17. Todos estos son versículos que usted puede leer en donde claramente Dios nos enseña, bueno, separa una cosa de la una a la otra. Así que el comportamiento del señor Rutherford no es correcto. Lo que pasa, amor, es que mira que eso que dices es un gran aporte, porque acá hemos estudiado que a veces nos parece fundamental estudiar, digamos, el detalle, porque esto ha llevado a que a través de los años y de los siglos, si se quiere, se produzcan muchos errores a través de lo que las personas interpretan. Entonces, si tú te das cuenta, cuando hablábamos del catolicismo, ellos interpretaron completamente lo opuesto, ¿no? Ellos decían, debe haber un matrimonio entre la iglesia y el Estado, mientras que estos señores, completamente opuestos, dicen no. Nosotros, como iglesia, por lo menos si ellos se consideran así como iglesia, para nosotros son una secta, pero ellos dicen, nosotros como iglesia no tenemos nada que ver con el Estado.
Entonces, Sí. por eso es importante. Entonces la gente normalmente dice, bueno, entonces, ¿cuál es la relación que debe tener la iglesia, que somos nosotros, con el Estado? Pues ahí es donde aparece el Evangelio, que tiene un equilibrio perfecto y nos muestra la relación, el respeto y las líneas que nosotros tenemos Exacto. frente al Estado. De acuerdo. Otra cosa muy importante de la cual ha sido muy polémica esta secta es la transfusión de sangre. Okay. Alrededor del mundo se han visto muchos casos en donde se han puesto demandas, bueno, llámelo, tú tienes más la terminología jurídica, pero sí ha sido un problema para el equipo médico al tratar a una persona testigo de Jehová. Porque si sucede algún accidente en donde esta persona requiere sí o sí una transfusión de sangre, ellos se oponen rotundamente. Sin embargo, ha habido en algunos momentos de la historia y de algunos países en donde digamos que el servicio médico ha ganado estas denuncias y han podido transfundir, ¿cómo se dirá eso? Bueno, hacerle la transfusión a estas personas aún pasando por encima de su creencia. Ellos toman varios versículos bíblicos porque la Biblia en algunos versículos nos dice que no comamos sangre. Esto es más que todo en la ley. En algunos puntos muy específicos es un tema muy, muy debatible. Y ellos lo toman porque ellos dicen que comer sangre es como si yo comiera algo que tiene vida. Y lo toman igual y literal como una transfusión. Dicen que la sangre es la vida o el alma. Entonces que si alguien me da su sangre, me está dando o se está desligando o está dando parte de su alma y de su vida, y que eso no es correcto. Versículos como ¿cuáles? Versículos como Génesis 9:3, que dice: todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Y hay bastantes versículos que ellos toman: Levítico 17:10, Hechos 15:28-29, Deuteronomio 12:23-32, en donde ellos como que cimentan este tema de la transfusión de sangre. Como les digo, esto es un tema muy debatible, es un tema que usted puede decir, bueno, pero si la Biblia dice, si lo prohíbe, ¿por qué uno lo hace? Porque, bueno, esto es un tema bastante largo que el cual pues no nos queremos puntualizar ahí porque no es el tema principal, pero es uno de los puntos más polémicos que ha tenido esta secta. Claro, porque fíjate, y yo de pronto sí quiero hablar un poco en relación a esto, es porque esto ha generado, vuelvo y yo digo, en los Estados Unidos propiamente, tal vez los debates más apasionados para los que les gustan estos temas sobre cómo ponderar los derechos fundamentales, etcétera. Y muchas veces se ha dado lugar a teorías que han hecho eco. En Colombia tuvimos el caso de, por ejemplo, los menores de edad. Sí, señor. En Colombia, por ejemplo, hay dos casos muy famosos relacionados a los testigos de Jehová. Uno, donde la Corte Constitucional en Colombia, decidió amparar los derechos de los menores para que el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, no se vulneraran y pudieran ser protegidos. Esto de acuerdo a la sentencia de la Corte T-474 del año 1996, pero fíjate que en el año 2021, tuvimos un caso hace poco de un muchacho de 17 años que tenía una enfermedad, yo acá la tengo, que era leucemia linfoide aguda tipo B. Wow, cáncer. Sí, y necesitaba para salvar su vida una transfusión de sangre. Sus padres y el menor de edad de 17 años se opusieron a la transfusión de sangre. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegó al hospital. Ellos llegan, hacen el proceso de restablecimiento de derechos, así se llama cuando una persona de pronto menor de edad está siendo violentado. Para el hospital lo estaba haciendo porque sus padres lo están obligando. Los jueces en primera y segunda instancia ampararon, de acuerdo a la jurisprudencia anterior, el derecho a la vida, pero la Corte en una sentencia del año 2021, viendo que era un menor adulto, consideró entonces que él ya estaba en la capacidad de tomar sus decisiones y le quitó la facultad al Estado
de que los menores de entre 15 a 18 años, o sea, de 14 a 18 años prácticamente, pudieran tener un proceso de restablecimiento de derechos diferente. Es decir, que en Colombia ellos hoy en día están ganando y han llevado a que muchas personas, lógicamente, por seguir su fe, prácticamente pues se estén condenando a muerte. Wow, tremendo. Bueno, esto es un tema, como les decimos, polémico, un tema que vale la pena estudiarlo, pero pues este es uno de los puntos más relevantes y más importantes que han tenido los testigos de Jehová a lo largo de la historia. Hay algo muy importante que tú dijiste y es, esto se ha expandido a 150 países y hay folletos traducidos casi a 80 idiomas. O sea, estamos hablando de un movimiento de una organización muy grande. Usted dirá, ¿por qué? Resulta que el nombre Testigos de Jehová nace de un versículo bíblico, o sea, de la Biblia suya, que está en Isaías 43:10, que dice: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Este es el versículo como que ellos dicen, por eso nosotros somos testigos de Jehová. Recuerde que ellos no meten a Jesucristo, ya vamos a hablar de eso por qué. Ellos dicen que así como Adán, Eva, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, porque a Jesús le quitan toda divinidad, o sea, nada, que es un testigo más, que sí es un testigo fiel y verdadero, que es un poco más arriba de los otros testigos, pero nada de divinidad. Así como ellos, todos son testigos también de Jehová y por eso todos, siendo testigos, pueden también ser predicadores. Por eso usted ve en la calle, a mí me ha pasado, me han parado varias personas testigos de Jehová que uno los identifica pues por sus libros y por sus formas de ser, a predicarle y ganan así puerta a puerta personas a esta secta. Y es impactante ver cómo, lo que yo les decía, 150 países tienen una organización de estas y 80 idiomas, eso es un montón de personas. Y fíjate que en ese apunte también, digamos, es un reto para la Iglesia Cristiana Universal. Lo que pasa es que nosotros entendemos la iglesia de una forma diferente, porque lógicamente para ellos el sentido de iglesia es una organización que va a las naciones. Muchas veces nosotros como hijos de Dios entendemos que la iglesia no son las paredes, no son los edificios, sino que la iglesia de Cristo somos nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos moradas del Espíritu Santo. De esa forma, muchas veces nosotros hemos tratado de reducir el impacto que nosotros podemos ocasionar, pero claro que usted, hermano que me está viendo, claro que usted, hermana que me está viendo, tiene un impacto y que usted puede proclamar y llevar las enseñanzas del evangelio. El reto que nosotros tenemos frente a todas estas organizaciones es que ellos han tenido la capacidad y el valor, o sea, me impacta ver personas jóvenes, adultas, porque esto no es de edades, en donde ellos no tienen ningún problema, ni ninguna vergüenza, ni pena de ir casa por casa, lugar por lugar, a predicar y a testificar su creencia, cosa que siento yo que sí nos falta bastante a los cristianos. Ahora, fíjate qué pasó en los Estados Unidos. Eso que me dices, me acuerdo otro apunte que lo estuve leyendo, y es que en gran parte de los Estados Unidos se les prohibió violentar las casas, la propiedad privada. Claro. Entonces, por un tiempo era común que ellos fueran casa a casa a hacerlo. Timbrando. Sí. Pero en Estados Unidos se les prohibió porque se entendía como si fuera una violencia a la propiedad privada. Vulneración a la... Sí. Entonces, ahí fue cuando ellos a nivel mundial cambiaron y ahora usted los ve en las esquinas de los barrios, en la calle. Sí, porque es una parte pública. Pública, exacto. Es un espacio público distinto a las propiedades privadas. Pero, ¿qué siento yo? Siento que cuando uno mira estas organizaciones, uno se da cuenta que ellos han tenido la capacidad de organizarse a nivel internacional, han logrado tener un impacto significativo, aun cuando ellos saben
que todas sus enseñanzas pueden ser contrastadas a la luz de la Biblia y a la luz de la verdad, porque como bien decíamos, hasta una persona no creyente puede cuestionarles que gran parte de su corriente estuvo basada en hipótesis falsas que nunca se dieron y que ellos tampoco tienen la certeza porque al morir el señor Russell, pues todas estas fechas que él dio mal y que fueron pospuestas, pues lógicamente hoy son dadas a interpretación de las propias personas que enseñan estas falsas doctrinas. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, ahora sí, nos queda poco porque mira todo lo que hemos abarcado y nos hace falta muchísimas cosas, pero queremos entrar en esta parte del programa a estudiar el contraste de lo que enseña la Biblia con lo que enseñan ellos. Porque, ojo con esto, cuando usted pone, les pongo un ejemplo, profeta Isaías, y usted pónganlo en Google, y yo le puedo enseñanzas del profeta Isaías y a usted le salen como 10 páginas. Usted puede pensar que son cristianas, pero cuando usted comienza a darse cuenta, a estudiarlas, son de organizaciones de los testigos de Jehová. De hecho, si usted pone estudios bíblicos, hay que tener mucho cuidado porque hay 2 páginas que son como las primeras que salen. Bueno, no sé si las primeras, pero sí son las como bien organizadas, estructuradas. Una es de los testigos de Jehová y otra es de los mormones. Entonces hay que tener cuidado porque usted de pronto lee algo y cree que eso es bíblico y resulta que no lo es. Entonces eso es verdad. Claro, eso es como cuando una persona, no sé, le está doliendo la cabeza y dice, ay, voy a poner dolor de cabeza en Google y de pronto le aparece Mayo Clinic cáncer de cerebro y la gente ya me salió y ya estoy ahí. Me dio esto. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee y a dónde uno se mete porque no va a encontrar la verdad. Eso es lo mismo. De hecho, para empezar, y has dado un punto de partida muy importante para arrancar este tema, es la Biblia. Resulta que ellos tienen una Biblia, una versión diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros conocemos varias versiones, la NBLA, la palabra Dios para todos, la Reina Valera, la nueva traducción viviente, la nueva Ahora, versión internacional. yo tengo una pregunta ahí a ti, porque yo sé que muchas personas que nos ven nuevamente dicen cómo es ese tema de la versión. De hecho, muchas veces nos pasa que cuando nosotros hacemos algún estudio, de pronto ponemos, no sé, nueva versión internacional, sí, o ponemos nueva traducción viviente, o ponemos tal cosa, las personas dicen, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Porque están leyendo una Biblia diferente. ¿Qué es eso de las versiones en tus palabras? No, para que lo no es explicar? que sea una Biblia diferente porque su contenido es el mismo. Doctrinalmente nunca se mueven de los, vuelvo a repetir, de los fundamentos doctrinales. Lo que pasa es que a lo largo de la historia se ha intentado hacer distintas versiones para que sea más comprensible y fácil la lectura a las personas del común. Antes teníamos versiones muy complejas y con lenguajes muy difíciles de entender. Si usted va a la Reina Valera 1960, que es la que casi todo el mundo lee, se dará cuenta que las palabras son muy al castellano español. Hay palabras que nosotros, por ejemplo, hablo de Latinoamérica, no entendemos del castellano español y nos es difícil entender. Y otra cosa es que la construcción, que me parece muy importante que ustedes lo sepan, la construcción que se hace de cada una de las versiones de la Biblia se le hace al original. Usted tiene que recordar que muchas partes de la Biblia no fue escrita en el mismo idioma. O sea, usted tiene que entender que la Biblia fue escrita en griego, gran parte del en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, casi que su mayoría, fue escrita en arameo y fue en hebreo. Entonces, lógicamente, que hacen todas estas personas que compilan estos originales y que quieren hacer el ejercicio de traducir, pues lógicamente ellos hacen un análisis no solamente que se hace textual, gramatical si se quiere, sino que ellos también hacen una interpretación al contexto, no solamente en el cual fue escrito, sino lo que tú estás diciendo es muy importante para las personas a las que se les va a hacer la traducción, que les sea fácil comprender lo que dice el original. Exacto, o sea, todo se basa del manuscrito original, porque de hecho las nuevas versiones vienen de allí, e incluso se han arreglado, se puede decir así, errores, porque es que el griego antiguo tiene muchas cosas distintas al griego actual, entonces todo eso lo analizan de tal forma, con la tecnología ahora han logrado hacer cosas increíbles con esos manuscritos, pero sigue siendo el mismo contenido doctrinal. ¿Qué pasa?
con esta Biblia de los Testigos de Jehová. Esta Biblia sí es adulterada y sí tiene cambios. Esta Biblia, para que usted sepa y no la vaya a leer o no la tenga presente, es la versión Nuevo Mundo. Esta versión es específicamente para ellos. También la puede encontrar como traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Qué pasa? Que ellos usan esta Biblia, la de ellos, la que le estoy diciendo, esta versión de ellos, pero ellos dicen que no se puede interpretar si no es con el libro de Russell, que es Estudio en las Escrituras, o los libros de Rutherford, que también él tiene bastantes. Es decir, yo no puedo coger acá mi Biblia y leerla si no tengo al lado el otro compendio de estas personas, porque no la puedo interpretar. Acá hay algo muy importante y quiero leerle 2 versículos bíblicos. Uno está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, que dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, esto es muy importante, hablaron de parte de Dios. Esto no es como que a mí se me ocurrió un día escribir una nueva versión porque es que me parece más sencillo y yo le cambio esto porque me gusta más. No, eso no es permitido delante de Dios. Y dice Juan 5, versículo 39, dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, no se puede adulterar la Biblia. De hecho, otro versículo dice: ni se cambiará ni una tilde ni un punto de lo que está escrito, porque es que todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. Y es lo que ellos han hecho. Han tomado una Biblia con una interpretación privada, una interpretación única, y lo que más me impacta es que no la puedes interpretar si no tienes al lado estos libros que son los que te dicen: no, este versículo dice esto, pero resulta que no es así. Exacto. Es que yo recuerdo y traigo a mi mente en estos momentos a mi profesor de Derecho Civil de primer y segundo año en mi carrera, que él decía: es que no hay una verdad absoluta, porque toda verdad puede ser interpelada o puede ser interpretada. Eso decía él. Y cuando yo escuchaba esto, pues lógicamente yo como creyente yo decía: no, si hay una verdad absoluta, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la facultad de cambiar corazones, tiene la capacidad de tener respuesta a todas las inquietudes que el ser humano se pueda plantear. Ahora, fíjate lo que nos están diciendo, porque, por ejemplo, nosotros acá te estamos dando los versículos para que tú hagas un estudio juicioso y tú puedas de alguna manera sacar una conclusión. Pero, ¿qué sucede con estos señores? Ellos dicen: ok, acá tienes tu Biblia que ha sido modificada, o sea, no es cualquier versión la que tú puedes estudiar, pero adicional a esto, si tú quieres hacer un estudio siendo testigo de Jehová, tú no lo vas a poder hacer mirando solamente la Biblia, que es el libro sagrado, sino que tú tienes que tener los comentarios del señor Rutherford y del señor Russell para que tú puedas interpretar adecuadamente, según ellos, lo que quiere decir la Biblia. Entonces, lógicamente, que de entrada a ti se te está restando la capacidad que tú tienes para tener una relación personal con Dios, porque lógicamente que todas las revelaciones que hay en la palabra son dadas a través de lo que estos hombres quieren enseñar, no lo que Dios quiere hacer en ti. Así es. Entonces, pues ahí para que ustedes sepan, hay una versión puntual de ellos para que usted no lo vaya, no la vaya a estudiar, no la vaya a consultar. Ahora, amor, otra de los puntos que entran ellos, digamos que de entrada como una división completa a lo que para nosotros son doctrinas fundamentales, tiene que ver con la Trinidad. Sí, ellos no creen en la Trinidad. Ellos creen que la Trinidad es una doctrina pagana que es tomada desde los antiguos egipcios y babilonios, y sostienen que esto es un engaño de Satanás para que muchas personas se aparten del conocimiento verdadero que ellos consideran que son, por supuesto, ellos. Usted bien sabe que la doctrina cristiana nos enseña acerca de la Trinidad: 3 personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a leer. Exacto, pero antes de que tú leas la Biblia,
hay que retomar, porque es que uno va sacando apuntes de lo que nosotros ya hablamos porque de pronto no se precisó. ¿Por qué ellos no le encuentran sentido a la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Creer que hay un Dios trino, uno solo que tiene tres naturalezas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos esto es una aberración porque lógicamente, como bien tú lo explicabas ahorita sobre Jesús, ellos explican que Jesús fue un testigo, que tenía una supremacía sobre los otros testigos, más no una desde divinidad. Abraham, Enoc, bueno, todos los personajes, esos personajes para ellos eran unos testigos que además de testigos eran predicadores. Por eso es que, como bien tú enseñabas, para ellos Jesús no es más que un testigo, no le dan ninguna divinidad y claramente que colocar a Jesús dentro de la Trinidad con esta naturaleza divina, lógicamente que es atribuirle algo a lo que ellos no creen. Justamente por mirar a Jesús de esa forma es que ellos no creen en la Trinidad. Ahora, ¿por qué para nosotros la Trinidad es una doctrina fundamental? Pues ya lo vamos a ver. Exacto. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Aquí es claro que hay un hagamos, y ese hagamos siempre lo hemos resaltado como pues la Trinidad. O sea, Dios nunca se ha movido solo, siempre se mueve en esas tres personas, que es un solo Dios, que es la Trinidad. Y dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ese Señor, si usted va al original, habla del Elohim. Elohim es un nombre de Dios, pero en plural. Entonces ahí ya nos muestra que también está acompañado de la Trinidad. Le dejo esta lista de versículos para que usted la estudie. Isaías 6:8, Mateo 28:19, Hebreos 9:14, ahí están saliendo en pantalla, Mateo 3:13-17, Juan 14:16, Segunda de Corintios 13:14, Primera de Pedro 1:2. Ahí usted puede estudiar respecto a la Trinidad y darse cuenta que obviamente no nos parecemos en nada de su pensamiento. Nosotros creemos en la Trinidad, en un Dios trino, ellos por supuesto que no. Otra cosa importante es que ellos niegan la deidad de Jesucristo, tal y como lo hablamos antes. Ellos piensan que es un testigo más, que puede ser un Dios, claro, porque un Dios, pero lo separan de Dios y le dan como un puede ser, más no que es Dios, no un Dios, sino es Dios, en la persona, es una de las personas de Dios, conformando, como decíamos, la Trinidad. Lo que pasa es que ellos tienen una interpretación personal de Juan 1:1, 2. Porque ellos lo interpretan de la siguiente forma. Ellos dicen que Jesús fue la primera creación que hizo Dios. Exacto. Pero que cuando Él vino a la tierra, Él perdió su condición de Dios y se convirtió en un testigo. Exacto. Recuerde que su Biblia, o sea, la Biblia de ellos dice versículos diferentes a los que son realmente. Y una de sus interpretaciones en este versículo, que es el verbo hecho carne, que habla de Jesucristo, ellos lo tienen muy diferente. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y ahí nos habla de Jesús como el único mediador, le da una divinidad, le da un poder redentor, y obviamente hace parte de Dios. Es una de las personas, de las tres personas de la Trinidad. También le voy a dejar una lista de versículos. Sí. Mateo 1:23, Juan 1:1, que lea lo de su Biblia, Romanos 9:5 y Colosenses 1:15-17. Así es. Y como el tiempo ha pasado, yo creo que nos toca correr, queremos respetar su tiempo, sobre algunas diferencias que destacamos, las vamos a mencionar. Yo creo que tú puedes decir los versículos para que ustedes lo estudien en casa.
Y vamos a estudiar solamente, yo creo que algunos temas fundamentales rápidos. Por ejemplo, ellos niegan la resurrección corporal y la ascensión de Jesucristo. Lógicamente, vuelvo yo digo, para ellos cuando Cristo viene a la tierra, pues lógicamente que ahí él pierde como su condición de divinidad. Ellos creen que solamente murió un hombre. Exacto. Que es una sangre Normal. derramada de un hombre, que el cuerpo de Jesús está perdido, que probablemente se descompuso o lo pusieron en un lugar secreto, que no una resurrección corporal, sino tan solo una resurrección espiritual, pero dándole otra adjudicación, o sea, nada que ver con lo que dice la Biblia. En nuestra Biblia, lea usted Mateo 28, 1 al 10, que nos habla de toda la resurrección de Jesucristo y de la crucifixión. Marcos 16, 1 al 8, y lea Lucas 24, 24 al 39. Y ahora los versículos de la ascensión que nos muestran que Cristo está a la diestra del Padre. Porque ellos no lo creen. A la diestra del Padre usted puede buscar versículos como Efesios 1, 19, 22, Colosenses 3, 1 y Hebreos 10, 12. Así es. Otro de los temas fundamentales es que ellos niegan la venida visible y literal de Cristo. Ellos no creen en la segunda venida de Jesús. Ellos tienen una mezcla porque ellos dicen así, que Cristo ya vino por segunda vez y lo hizo en el año 1874 y que comenzó a reinar de forma invisible a partir de 1914. Recuerde las fechas que vimos al comienzo del programa. Ahora, eso en contraste de lo que dice la Biblia. Usted puede buscar versículos, aquí están apareciendo, como Mateo 24, 44 y como Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 3. Así es. Otros temas así fundamentales que vamos a, por mencionarlos, yo creo que en vista del tiempo, pero ellos, por ejemplo, niegan la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Que esto es impresionante, investigue sobre esto, o sea, eso es completamente erróneo. Esto es una diferencia, exacto. Para ellos, una aberración es hablar del Espíritu Santo, pues lógicamente ellos por eso tampoco creen en la Trinidad. Niegan la obra expiatoria de Jesucristo, justamente por lo que acabamos de decir. ¿Qué dicen ellos entonces? Que cuando el hombre muere, su alma deja de existir hasta que se dé la resurrección. Y hay muchos más fundamentos doctrinales que evidentemente son erróneos, que han hecho que muchas personas alrededor del mundo se pierdan, que muchos han creído en sus fechas y pues ha sido un total desastre. No solo ellos, también los adventistas hace muchos años también hicieron subir en un monte cerca de Nueva York a una cantidad de personas vestidas de blanco que porque venía Jesús nunca llegó. Eso fue un total desastre. Bueno, una cantidad de cosas. Así que abra los ojos, abramos los ojos, sepamos en qué estamos creyendo, crea en lo que usted conoce, por eso es tan importante estudiar la Biblia. Así es, y sobre todo que si algún día a usted de pronto lo toman, le reparten una de estas revistas, no vaya a ser usted el que se dejó confundir y llevar a las falsas doctrinas, sino que por el contrario usted esté en la capacidad, porque este programa tiene esa finalidad, de poder enseñar el Evangelio de Cristo como la única verdad. Así que, ¿qué te parece, amor, si oramos y finalizamos este programa? Así es, cierren sus ojos allí donde están y démosle gracias a Dios por este programa y sobre todo que sirva para que muchos conozcan la verdad y no se dejen engañar. Padre, damos gracias por este programa, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Colocamos en tus manos toda nuestra vida, cada persona que está escuchando este mensaje, para que tú, Señor, abras los ojos, el entendimiento, para que muchos no se dejen engañar por lo que escuchan, por lo que les dicen, sino que puedan realmente ser sabios. Señor, damos gracias, Padre, por este mensaje que tú nos has permitido tener hoy. Señor, gracias porque este mensaje estoy segura que servirá para que muchos puedan abrir sus ojos. Abre el entendimiento de todos nosotros, el conocimiento, Señor, que podamos ser guiados por tu Espíritu y no por tantas falsas doctrinas que están surgiendo en el mundo, que han surgido alrededor de la historia, Señor. Oramos para que tomes el control de nuestras vidas, de nuestra fe, para que nos mantengas firmes, Señor, y también para que nosotros podamos testificar a un Dios verdadero, que no nos dé miedo a hablar, sino que sepamos cómo dirigir a tantas personas que están buscándote, que tienen necesidad de ti, Señor. Te damos gracias por este momento, gracias por la vida de mi esposo, mi vida, por todos aquellos que hacen parte de esta familia, Señor, y te pedimos que sigas tú, Señor,
agrandando este grupo, pero con el único fin de que podamos expandir tu evangelio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, y queremos terminar este programa dándole las gracias a todos los que se han conectado. Ha sido un tiempo de mucha edificación, hacerles una invitación. Vamos a terminar este seriado de Verdad o Engaño con uno de los temas que más nos pidieron. Vamos a hablar sobre los movimientos masones y vamos a hablar sobre el movimiento Illuminati. Así que por favor no se los pierdan, los esperamos a la misma hora en este mismo canal. Que Dios los bendiga y pues bueno, no sé si nos despedimos como siempre en Familia JB. Sí, claro que sí, nos despedimos, nos vemos muy pronto y cualquier cosa, ahí estamos pendientes, siguiendo, estudiando y bueno, aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Bye.